Sí, yo creo que esta es una realidad que muy pocas veces se trata desde los púlpitos debido al tabú tan grande que hay en las iglesias en referencia a lo que es el divorcio y el recasamiento. Es algo que no se trata, como si obviando la situación que están viviendo los creyentes, vamos a corregirlo. Los pastores son los que tienen que definir estas cosas para nosotros poder dar luz de cómo criar a nuestros hijos si nos encontramos en una situación y no perpetuar los errores que nosotros cometimos. Por ejemplo, la Biblia habla de una mujer viuda y esta mujer se ve confrontada por una situación donde su hijo estaba aquí y el profeta estaba aquí demandando algo. Y esas lecciones que vemos nos dan a entender que siempre han existido los padres solteros y que siempre van a existir por una u otra razón, porque no vivimos en un mundo perfecto y necesitamos guianzas de la luz de la palabra para poder saber qué hacer, porque la verdad es, la gran mayoría de los padres solteros jamás se prepararon para ser padres solteros. Y si no se prepararon, el único éxito que ellos pueden tener es prepararse después que ha sucedido, ¿verdad?, lo que sucedió. ¿Qué les parece si arrancamos con la intervención de la pastora Lili? Adelante, pastora. Bishop, sabemos que el padre tiene un rol y la madre tiene un rol. Lo más difícil para mí como madre soltera al principio era entender que estaba tratando de llenar el rol de padre, pero era imposible para mí, criando 2 niños, ¿verdad? ¿Cómo puede una madre soltera quedarse en su lane, crearlo, ser madre? Porque soy madre, no soy padre, tengo eso entendido, pero que todavía ella pueda llenar ese vacío de padre que sus hijos tienen por dentro. Es muy interesante porque precisamente ese es el problema que toda madre confronta cuando se queda como madre soltera. O ahora tengo que llenar el rol que no es mío por naturaleza. Ahora, muy bien, aquí es donde está el error. La madre trata de llenar el rol por llevarlo a sus actividades de deporte, por hacer un sinnúmero de cosas que realmente no suplen la necesidad que tiene el niño, especialmente cuando el niño es del sexo opuesto, cuando el niño es un varón. Y vamos a tratarlo así, solamente por el hecho de la discusión. Obviamente se puede aplicar al revés. Ahora, aquí es donde viene. Por favor, no malinterpreten lo que voy a decir. Pero la única manera de tú asegurarte que comprar un puppy no va a hacerte la vida de cuadritos es cuando tú estudias ese género, ¿verdad? Si tú eres una persona que lo que quieres es un perrito de compañía, tú tienes que saber que no puedes comprar un pastor alemán, porque tú te vas a traer un problema. Un pastor alemán no es un buen perro de compañía, es un buen perro guardián. Entonces, cuando tú quieres que el perro se siente a ver televisión contigo, el tipo está pendiente a que alguien se está acercando a la puerta y te va a interrumpir la película 40 veces porque un gato cruzó por el patio. Pero cuando tú estudias el género que tienes que estudiar, vas a asegurarte que vas a tener un puppy que se va a sentar a ver televisión contigo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Si usted es una mamá soltera y usted no es hombre, usted tiene que estudiar qué es lo que los hombres necesitan. Usted no puede criar a su hijo como una mujer, que es lo que usualmente hacen las mamás. Por ejemplo, sobreprotección es una de las cosas más usuales que hacen las mamás solteras. Sobreprotegen a los hombres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para dónde tú vas? ¿Qué tú estás haciendo? Usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el hombre necesita ser independiente, experimentar, hablar, ligarse con otros hombres, darse un par de galletas. ¿Qué hace la mamá soltera? Se aparece en la escuela cada rato a pelear con la maestra. Deja que al tipo le partan la cara, porque eso es lo que un hombre hace. Déjelo que salga. La sobreprotección. Hace un momento cité lo que esta mujer le pasó. El profeta la confronta como mamá soltera
a no sobreproteger al hijo, sino a poner a Dios primero. Y esa es una de las cosas que las madres solteras hacen. Ponen al hijo primero que a Dios. Ponen al hijo primero que el evento. ¿Por qué? Porque tienen tristeza. Porque ese niño está solo por mí. No está solo por ti, está solo porque la vida lo diseñó así, porque las circunstancias lo diseñaron así. Tú no puedes criar un hombre con pena, tristeza, sobreprotección. Críelo como un hombre. Críelo como un hombre. No, su hijo varón no tiene derecho a tenerle miedo a un ratón, ni a tenerle miedo a sacar la basura de noche, porque es un hombre. Pero ¿qué hace la mamá soltera? Lo sobreprotege y lo destruye. Lo destruye. Porque ese hombre se va a criar buscando protección en vez de buscando proteger, que es proteger y proveer, son las dos cosas que califican a un hombre. Entonces, usted tiene que estudiar cómo yo crío a un hombre, porque es una especie distinta a la mía. De la misma manera que si yo soy hombre y voy a quedarme solo con una niña, tengo que saber cómo criar a una niña y no criarla que se me convierte en lesbiana después. Porque es un hombre. No pongas a la niña a jugar pelota. No pongas a la niña a golpearse con la gente. Yo tenía un amigo, papá soltero, que se quedaron con 2 niñas. Él se quedó con 2 niñas. Y el tipo, un día llegó a su casa y encuentro a 2 niñas golpeando un sandbag. Y le digo yo, ¿qué tú estás haciendo? No, a la niña hoy hay que enseñarle a protegerse para que cualquier hombre le parte. Digo, tú no estás criando un hombre, tú estás criando una niña. Y las muchachitas todas incómodas estaban, porque ellas lo que querían era ir a jugar con sus muñecas y el tipo enseñándole a golpear. Entonces, ahí es donde está el problema. Usted tiene que estudiar la especie para poder educar esa especie contrario a su género. Y eso toma estudio. Eso toma estudio. Miren esto. Hay una película, esto lo he citado otras veces, pero hay una película, no me acuerdo si es la historia de Mickey Robinson, pero el tipo está en un camp y el tipo le está yendo muy mal porque era discriminado, y llama por teléfono y la mamá agarra el teléfono. Y la mamá, el papá está sentado en la cocina y la mamá le dice, pues siempre puedes volver a tu casa, siempre puedes volver, no pases más trabajo, ven. Y el papá golpeó la mesa y le dijo, no, él se queda allá. Esa es la diferencia entre un hombre y una mujer. Cuando usted está en un parque y el varoncito va en una bicicleta y se cae, el papá dice, párate. Pues ahí es donde está el asunto. Eso es lo que la mamá tiene que aprender. En la gran mayoría de las madres que crían hijos y son solteras, los hijos son muy femeninos. Si te tocó la desgracia de criar, y digo la desgracia porque nadie escoge hacer esto, te tocó la desgracia, estudia el género para que puedas trabajar con ese género, que es un género opuesto a ti, desde una base racional y no desde una base intuitiva, porque tu intuición es femenina, no masculina. Pues vas a trabajar aquí aprendiendo cómo tratar con un hombre y cómo educar a un hombre y viceversa. Muchas gracias, Bishop. Seguimos de este lado con Giselle. Gracias. Bueno, después que tenemos al niño, nos divorciamos, pero también el padre se divorcia de los hijos. Entonces, tenemos a hijos frustrados y quizás que se tienen sentimientos de abandono. ¿Cómo podemos lidiar con esa frustración? O sea, le decimos la verdad, sí, tu papá te dejó, o tapamos el sol con un dedo, ¿verdad? Como decimos, o ignoramos la situación. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Muy interesante. Racionalidad
sin emocionalidad. Esa es la idea. Recuerden que no podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos cambiar nuestra perspectiva de lo que pasó. José en la Biblia no pudo cambiar el hecho de que sus hermanos lo vendieran o lo traicionaran, pero sí cambió su manera de ver y dijo: fue Dios el que permitió esto para que yo llegara aquí. Y por eso él pudo perdonar y soltar todo tipo de amargura. Pues usted va a agarrar a su hijo y usted no puede tampoco decirle: tienes que amar a tu papá. No, porque entonces le estás enseñando algo malo. Estás excusando al papá por babosadas que hizo y por lo horrible que él ha sido, y estás entonces literalmente echándote la culpa de lo que pasó. Ni idealices al papá, ni tampoco lo villanices. Entonces lo que se hace es una realidad sin emocionalidad. El problema nunca ha estado en darle la realidad al niño, sino en darle la realidad desde una perspectiva que no lo ayude a tener rencores. Que de paso, como estamos usando más el término de madre soltera, no quiere decir que solamente existe madre soltera, pero estamos usando más ese término porque es más común. Que de paso, a las madres solteras les encanta tornar al hijo en un aliado de su dolor y de su odio, y lo único que hace es que destruye la vida de ese joven. Entonces aquí es donde está. No puedes decirle: tu papá es bueno y tu papá que... No, mira, tu papá tiene sus cosas. Papá, pasó esto, no nos entendimos, no esto, y se lo da. Le das la realidad, pero sin ningún tipo de animosidad antagonística, porque eso es lo que crea la animosidad antagonística en él. Lo que, como tú procesas, como tú defines lo que pasó, él va a procesar. Entonces, si eres muy emocional, si todavía tienes herida, que lo más recomendable es que la madre pase por un proceso de sanidad espiritual, psicológica, etcétera, etcétera, porque si no va a tener problemas en formar otra relación. Entonces, una vez usted pasa por ese proceso de sanidad, usted puede, de la misma manera que usted racionalizó lo que pasó, darle esa perspectiva sana, que es una perspectiva real, pero sin odio, sin contienda, sin falta de perdón. ¿Ok? Entonces, volvemos a lo mismo: racionalidad sin emocionalidad. Esa es la clave. Usted sana y usted le da una perspectiva sana, real. Tiene que dársela real, ¿verdad? Pero sin animosidad. Muchas gracias, Bishop. Seguimos de este lado con César Troncoso. Bishop, Adelante. ¿cómo debe la iglesia, cómo debe un pastor tratar con una persona divorciada? Yo pasé por un divorcio, pero yo puedo decir que tuve el privilegio de tener a alguien como tú. Me apoyó, me escuchó, supo cuál fue mi problema, supo cómo restaurarme. ¿Qué pasa cuando la iglesia ve a la persona divorciada o al padre soltero como oh my God? Y lo que hacemos es desecharlo en medio de la angustia, de la depresión, del dolor, de un divorcio. La iglesia muchas veces, Bishop, lo que hace es como que, oh, se divorció. Sí. ¿Cómo debe una iglesia, un pastor tratar con una persona divorciada? El asunto es que, de acuerdo a la teología, digamos, legalista o religiosa, hay una sola razón de divorcio, y es adulterio. Única razón de divorcio. Pero yo no creo que esto es así. La Biblia también habla de el abuso. Dice que si el esclavo se puede hacer libre, se haga libre. Entonces fíjate lo que sucede. Si un pastor descubre que una persona es divorciada y no fue por adulterio, inmediatamente él se cierra a ayudar a esa persona. ¿Y qué si esta mujer estaba siendo golpeada, abusada, violada? ¿Y qué si este hombre estaba siendo irrespetado? Yo soy de los que cree, y
le pido a Dios que tenga misericordia de mí si así no fuere, pero yo soy de los que cree que el matrimonio es un contrato. Y de la misma manera que usted hace un contrato con la Nissan, usted compra un carro y la Nissan te dice, ok, este carro va a ser tuyo en tantos pagos, pero tú tienes que hacer los pagos, y si tú violas el contrato y no haces los pagos, el contrato se rompe, ¿verdad? Y te quitan el carro. Yo creo que el matrimonio es un contrato. Y si una de las dos personas viola ese contrato se rompe. En este caso, la razón por la cual Jesús da el adulterio como ruptura del contrato es un ejemplo. Si yo soy un hombre que estoy supuesto a proteger a una mujer y lo que hago es golpearla y ser su mayor peligro de vida, esa mujer tiene que romper el contrato e irse. Si yo soy un hombre y estoy supuesto a proveer para una mujer, por eso es que la Biblia dice que el que no provee es un infidel. La palabra infidel es la misma palabra de infiel. Y el adulterio es una infidelidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Las iglesias no quieren tratar con el 60% de sus congregaciones, que son personas que lamentablemente, por el ego extremo que hay hoy en día en las personas, han pasado por un divorcio, los maldicen, los condenan y los persiguen, cuando aún dentro de la ley de Moisés se permitía el divorcio por la dureza del corazón de X o Y. Y hoy en día, bajo la gracia, la gente se divorció. Péguenle una scarlet letter, péguenle una letra aquí, que ese es un reo de muerte, eso no sirve para nada. No lo dicen así, pero su actitud lo dice así. Entonces aquí tenemos un papá con 3 muchachitos en una iglesia que es más o menos como una piraña, porque el problema tampoco es cuando llegas, el problema es cuando te enamoras de otra persona y quieres rehacer tu vida. Tú no tienes el derecho de hacerlo. Usted es un reo de muerte ya, usted acabó, su vida terminó, y la gracia no tiene el poder para protegerte de lo que te viene a ti y de lo que le viene a la persona que se case contigo y de los hijos tuyos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, hasta que no cambiemos, o no, más bien no entendamos el poder del favor, de la gracia, de la misericordia y verdaderamente los parámetros que delinean lo que es el divorcio y el recasamiento, vamos a tener congregaciones llenas de personas que van a vivir condenadas por el resto de sus vidas, empezando su condenación desde lo que sale del púlpito. Entonces, yo soy de los que creo de todo corazón que ningún ser humano se casa para divorciarse. Yo soy de los que creo eso. Yo creo que el divorcio es el naufragio de una vida. Yo soy de los que creo eso. ¿Quién quiere casarse para divorciarse y tener hijos llorando y pasar por el increíble proceso de un divorcio? Nadie quiere eso. Que hay personas que tratan de abusar la gracia, absolutamente, pero eso es algo, eso sucede en todos los ámbitos de la iglesia, ¿verdad? No obstante, comenzando con los pastores, nosotros tenemos que comenzar a revisar muchas de las cosas que nosotros predicamos y que nosotros demandamos, porque a veces, como los fariseos, ponemos cargas que ni siquiera nosotros mismos podemos llevar. Yo he visto pastores que han fustigado a las personas por divorcio, que terminan divorciándose y de repente cambia todo el panorama y entran en un tiempo de gracia y perdón y restauración que nunca le brindaron a los demás. Muchas gracias, Bishop. Adelante, Peter, con tu participación. Bishop, una pregunta. Como ser humano que ya ha pasado por, prácticamente he tenido 2 padres.
pasando por ese proceso desde un niño. Tuviste padre rico, padre pobre. Imagine, rich dad, poor dad. That'd be awesome. But yes, actually, it's true. Pero pasando por ese proceso desde mi niñez, ¿cómo puede ser o cómo puede un joven separar esa como conflicto de ser, ok, este es mi padre biológico, pero este es mi padre adoptivo? Yeah. ¿Cómo puede ser un joven tener esa perspectiva un poquito más claro para separar las dos cosas y decir, no, esta persona creció conmigo, él me crió como su propio hijo, pero esa persona no? Entonces, ¿cómo podemos hacer un cristiano, ya siendo cristiano, ya siendo, conociendo la palabra de Dios, cómo podemos ir a ese paso? Uh-huh. Hay situaciones que hacen esto muy fácil. Por ejemplo, la situación que mi hermana Gisela hablaba, hace las cosas muy fácil. Cuando el padre abandona y te suelta, te es muy fácil ver a esta nueva pareja de tu mamá como tu papá de crianza. El problema está cuando los dos están en el marco de tu vida. Entonces vas a tener que entender que tienes que honrar a ambos y respetar a ambos. Eso es muy importante. Lo vas a tener que hacer. ¿Cómo se puede balancear esto? Nunca puedes permitir que ellos te hagan parte de un juego de odio y amor. Tú no eres un instrumento. Y tú vas a llegar, cuando eres muy joven no tienes opción, pero cuando eres ya un poco más adulto le tienes que poner un paro al asunto. Porque lo que a veces pasa cuando los dos padres están en el marco es que comienzan a ser como los perros que orinan marcando territorio y te usan a ti como el territorio. Y el que queda meado eres tú. Entonces, aquel quiere vengarse de la ex esposa por controlarte a ti. Este quiere demostrar que él es el que te mantiene, por lo tanto él le va a hacer. Y usted tiene ya, cuando usted adquiere cierta edad, que decir, wow, un momento, yo te voy a respetar a ti, te voy a honrar porque tú eres mi padre biológico y te voy a respetar a ti porque fuiste mi padre de crianza. No me metan en ese revolú, no me metan en ese lío. Y usted tiene a veces que usar a su mamá para que intervenga en esta situación porque ella fue que lo metió en ese lío usted. Entonces, de no ser así, de que no haya una batalla entre el padre biológico y el padre de crianza, usted tiene que honrar a su padre, pero obedecer al de crianza. Porque con él usted está creciendo y él está encargado de ser la figura paternal que lamentablemente este otro hombre no fue. Estamos hablando de situaciones drásticas. Usualmente cuando las personas son normales, especialmente si estamos en el contexto de la iglesia, yo tengo familias aquí que viene el papá y viene el nuevo esposo y ambos son cristianos y tienen un entendimiento. El único problema es que hoy tenemos narcisistas por todos sitios que se olvidan del bienestar del niño para poder perpetuar las mismas emociones tóxicas y conflictos tóxicos que tenían en el matrimonio, continuar perpetuando eso. Entonces, cuando las situaciones son tan drásticas, se necesita una tercera persona. A veces la mamá puede ser la mediadora, a veces tiene que ser un pastor, un ministro, un psicólogo, un terapista, porque hay toda una ciencia detrás de la integración familiar que no se trata en las iglesias, pero debería de tratarse. Amén. Pastora Lili. Bishop, ¿qué le dirías, qué consejo bíblico le dirías a una madrastra o un padrastro que recibe a sus hijos que ahora está criando? Porque me acuerdo cuando estaba en una familia mixta, mis hijastros llegaban los miércoles. Y los miércoles para mí, el martes yo empezaba ya con la ansiedad, con la oración.
tratando de calmarme, porque ellos venían con mucho rencor, con mucho odio. No importaba lo que yo cocinaba. Eran misiles. Sí, Eran misiles sí, de parte ella. de la mamá. Sí, bomba que tiraba la So, mamá. yo llamaba los miércoles reentry, de reentry, y me llenaba de gracia, pero era difícil. El ministerio más difícil que yo he hecho es ser madrastra. ¿Qué le dices tú a una madre que se siente, o una madrastra, a un padrastro que se siente que ha hecho todo? Bíblicamente, ¿dónde se aguantan ellos para no dejar de amar, no dejar de criar esa vida que Dios te ha dado? Porque no importa lo que tú haces, el odio sigue, el rencor sigue, el meso sigue. Digamos que aquí entra un perrito. Se va donde Peter y Peter le pega una patada al perrito. El perrito hace así, se mueve, viene donde mí y yo lo acaricio. Ese perrito no vuelve a donde ti jamás. Tú tienes que probarle a esos niños que la tóxica es la mamá. ¿Cómo lo haces? Dándole todo tipo de cariño y amor que no están recibiendo. La gente sabe discernir energías. No sé si debí decir esto, no vayan a pensar que somos metafísicos, esotéricos. No, pero simplemente yo me acerco a César y César se levantó atravesado. César, ¿cómo está? Aquí. Automáticamente yo voy a repelir a ese tipo. Me voy a acercar a Giselle. Giselle, ¿cómo tú estás? Aquí, ¿tú quieres un cafecito? Oye, te tengo que contar una cosa que pasó. Que yo no me vuelvo a acercar a César, yo ando por acá. Y eso es lo que pasa. La toxicidad que su madre le pone a ellos no puede ser comparada con la amabilidad y la afabilidad que tú le puedes dar a esos hijos. No va a suceder de inmediato, pero eventualmente va a pasar. Eventualmente ellos van a comenzar a decir, pero caramba, cuando yo estoy aquí con mi mamá, yo siento veneno. Cuando yo estoy aquí con esta persona, yo siento tanta paz. Y esa es la clave de lo que tú acabas de decir. Padre, trata conmigo. Dame frutos para que yo pueda brindar esos frutos en esta relación. Obviamente, volvemos a lo mismo. Tú no pediste esta situación, pero ahora te ves tratando con ella. Tienes que buscar la ayuda de Dios porque es extremadamente difícil. Porque ellos por un tiempo te van a ver como la impostora, pero tú no lo vas a ver a ellos como los bastardos. Tú lo vas a ver a ellos como gente que tú vas a amar, que vas a perdonar y que vas a entender la condición en la cual ellos están viviendo. Amén. Gracias, Bishop. Tenemos tiempo para una pregunta más. Adelante, Giselle. Ok, siguiendo, Pastor Bishop, la idea de la pregunta que le hizo Peter. Yo vi una historia de la vida real, pero parecía telenovela, de un papá, artista, los dos, se divorcian, la mamá le hizo la vida imposible a ese hombre, incluso se fueron a tribunales y peleando, y eso era la noticia al momento, fulano de tal fue a juicio. Y bueno, al final, después de como de 6 meses en cartelera, él dice, yo me rendí, él va a crecer y va a saber lo que pasó. Y yo me quedé como, oh, wow, él se rindió, o sea, no pudo seguir luchando más por ese bebé. Eso está bien. O sea, debemos de llegar cuando no se puede, debemos de hacer un paro y decir, ok, hasta aquí llegué, hasta que él crezca, o debemos seguir insistiendo. ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano con una madre o un padre que no quiere hacer la amistad que debe de haber y ¿verdad? Estamos separados, pero debemos de ser padres? O sea, yo te estoy quitando el derecho de ser padre. ¿Qué debemos de hacer? Lo que pasa es que lamentablemente las leyes no amparan de una manera efectiva, porque no hay equidad en el hombre, obviamente, y las leyes no amparan de una manera efectiva a
a las personas que están siendo desprovistas de esa relación con sus hijos. Y llega un momento donde tú tienes que entender que cuando te mantienes batallando con esa otra persona, que en este caso tiene gran parte de la custodia, lo único que estás haciendo es dándole el placer a esa persona de mantener la controversia que ellos quieren. Recuerden que hay personas que toda su vida la han vivido en caos. Y el caos es su medio normal. Y la persona que se divorcia de una persona así va a experimentar el mismo caos aún a la distancia cuando hay un hijo de por medio. Entonces llega un momento donde tú dices, ¿sabes qué? Yo no voy a poder seguir tratando con esta persona, y hasta este momento mi hijo está bajo el control de esa persona, pero ese hijo un día va a crecer y va a razonar y va a ver que la razón por la cual yo no tuve una relación cercana con él o con ella fue precisamente por su mamá, en este caso, ¿verdad? Porque pusiste ese ejemplo. Yo creo que lo que él hizo fue muy inteligente. Yo creo que lo que hizo fue muy sabio. Algunos lo considerarán inmoral porque no han vivido esa experiencia. Pero la realidad es que cuando una persona narcisista se queda con la mayor parte de la custodia de un hijo, va a utilizar a ese hijo como instrumento de manipulación y control, y está en el carácter de esa otra persona el permitírselo o no. Recuerden que la única manera de tratar con un narcisista es cerrándole todavía de comunicación. Y lo que el narcisista va a hacer constantemente es tratar de abrir esa vía de comunicación por la cual ellos escupen el veneno que ellos llevan por dentro a través de ese niño. Volvemos a lo mismo. Nunca fue una situación que una persona pidió, pero usted tiene que saber cómo tratar con ella. Y lo que ese individuo hizo, en el peor de los casos, fue la mejor cosa que él pudo hacer, porque no hay otra cosa. Ahora, vámonos al otro extremo. El hombre que entonces persiste y se pasa la vida, y aquella persona sigue persiguiendo y sigue acusando y sigue esto. El hombre llega a arruinar su nueva vida por la vida pasada, y de todas maneras le pone una mayor presión a la criatura que está por medio, porque entonces sí está permitiendo que esa otra persona tóxica utilice a esa criatura, a ese niño, como una herramienta y no como un individuo. Es imposible que una persona narcisista vele por el interés de una criatura. Eso es imposible. El narcisista es egocentrista totalmente y solo piensa en sí. Y solo utiliza a la gente, y en este caso va a utilizar esa criatura. Por lo tanto, la persona racional y hasta cierto punto normal tiene que hacer la decisión de: ¿permitiré yo que esta persona utilice a esta criatura que yo amo como un instrumento? Yo voy a preferir atarle un nudo a mi corazón, continuar con mi vida y creer que la justicia de Dios se hará un día, y que esa criatura va a darse cuenta que el principal obstáculo de que su padre estuviese a su lado fue precisamente su mamá. Muchas gracias, Bishop. A ustedes gracias por unirse a este interesante conversatorio. Nos vemos en una próxima entrega.